Muy buenas tardes, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Estamos agradecidos una vez más por la oportunidad que Dios nos da de estar frente a ustedes, a la iglesia del Señor, de estar frente a la novia de Cristo. Ustedes son muy especial para Dios, cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más anciano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza, nuestra autoridad máxima, del cual nosotros realmente venimos, y aquí nosotros un día llegaremos también a ir. Agradecida al Señor por ese tiempo, agradecida a Dios por un día más de vida, por un tiempo más y una oportunidad de poder tomar con gran responsabilidad la palabra del Señor. Y hoy día quisiéramos hablar de un tema muy importante, y yo creo que cada uno de nosotros, pues, siempre cuando venimos a la casa del Señor o cuando recién tomamos contacto con el servir a Dios, el conocer a Dios, lo primero que te puede decir un diácono o el pastor o una persona adulta que ya está mucho tiempo en una iglesia o en una congregación, las primeras palabras que vas a escuchar posiblemente vas a decir: Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo. Es lo primero que hemos escuchado siempre y lo seguimos escuchando, y nosotros lo seguimos diciendo también. Pues verdaderamente es así. Dios tiene planes específicos con nosotros, estrategias específicas para hacer la realidad en nuestras vidas. Lo podemos ver a través de las Escrituras, en los diferentes libros y con los diferentes personajes que nosotros conocemos, como un Abraham, como un Isaac, como un Jacob. El domingo antepasado el pastor estuvo hablando acerca de Jacob, ¿verdad? En el ayuno estuvo hablando acerca de la vida de Jacob, una vida tan sorprendente, una cobertura total, 100% de Dios en la vida de este hombre. Y vimos cómo Dios fue cumpliendo palabra a palabra, de la cual desató de su propia boca en la vida de su abuelo Abraham, luego de su padre Isaac, y luego también en él y en todos sus descendientes. Hoy vamos a hablar un poquito de Isaac, vamos a hablar un poquito de ese personaje y vamos a ver cuáles fueron las travesías que él tuvo que pasar, aún cuando él pues tenía una palabra de parte de Dios de bendición. Muchas veces creemos que porque nosotros somos hijos de bendición o tenemos hijos de bendición, pensamos que estamos exentos de dificultades, de momentos difíciles, y como decía el pastor aquí, no es porque estemos o seamos hijos de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles. Pues sí vamos a pasar momentos difíciles, momentos complicados, el día malo del cual la palabra de Dios lo dice. Vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis 26, 23 y 24. Dice la palabra: y de ahí salió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac su pozo. En este versículo vamos a meditar en esta tarde, hermanos, acerca de lo que es la palabra de Dios. Y según estos versículos que nosotros estamos aquí meditando, podemos ver, hermanos, que hay tiempos en la vida del ser humano que se tornan muy difíciles. Hay tiempos que se tornan muy complicados en la vida de los seres humanos, y no fue la excepción Isaac. Aun cuando Isaac tenía promesa de Dios, aun cuando Isaac era descendiente de Abraham, un hombre bendecido por Dios, un hombre el cual Dios le había prometido grandes cosas y había hecho un pacto perpetuo con él y con toda su generación. Pero a pesar de que todas las bendiciones estaban puestas en este momento sobre Isaac, pero él también llegó a pasar momentos difíciles y llegó a pasar momentos muy complicados. Y esos momentos difíciles y complicados tú y yo también lo vamos a pasar el día de hoy. Van a haber decisiones importantes en nuestra vida que vamos a tener que tomar todos, desde que ya empezamos a ser jóvenes, adultos, ancianos,
siempre estaremos propensos a estar en momentos un poco álgidos, un poco difíciles, un poco negros, oscuros, tenebrosos, con el cual nosotros vamos a tener que lidiar y vamos a estar frente a situaciones en las cuales nos van a hacer que tengamos que tomar decisiones. La vida está llena de decisiones. Puede ser que tomemos buenas decisiones, pero también puede ser que tomemos malas decisiones. Así que a Isaac pues pasó estos momentos muy difíciles y también él fue objeto de muchas injusticias que le pasaron en la vida de Isaac. Voy en esta tarde a poder compartir con ustedes tres importantes partes en estos textos que yo he podido ver, y si ustedes en casa lo pueden leer, el texto o el versículo, el capítulo de Génesis 26 para adelante, vamos a poder entender nosotros de qué se trata esta historia. Yo he cogido unos párrafos nada más de 2 versículos, pero yo un poquito les voy a contar la historia, qué cosa pasó Isaac en un tiempo determinado de su vida. Y en el versículo 2 del capítulo 26, de 2 al 4, dice así: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios estaba ordenando o estaba dirigiendo para que Isaac dejara el lugar en donde se encontraba en ese momento? Y mi primera parte es: Isaac deja su lugar. Dios le da una palabra a Isaac. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde estaba Isaac había una hambruna, había escasez de alimento, no había nada que comer, la tierra estaba prácticamente plagada de escasez, de miseria, no había nada. Y Isaac con su familia estaban a punto pues de pasar también esos momentos complicados cuando hay escasez de alimentos, cuando no hay nada, cómo poder sostenernos, cómo poder comer, cómo poder alimentarnos. Así que Isaac, al ver que en ese lugar se había tornado muy difícil, él quiso tomar la decisión de irse a otro lugar, de irse a otro país. Y en su mente él pensó y dijo: me iré a Egipto a buscar comida para mi familia, a buscar un bienestar para mi familia. Y miren, hermanos, lo que pasa o lo que ha pasado hace mucho tiempo y lo que aún sigue pasando en este tiempo, de personas, de hombres, de mujeres que salen de un determinado país para irse en busca de mejoras económicas, para irse en busca de bienestar para su familia, para que tengan un futuro diferente, para que sus hijos puedan estudiar, para que puedan ser profesionales, para que ellos tengan lo necesario y puedan pasar la vida. Así también le pasó a Isaac. Así también él pasó este momento complicado de su vida, cuando se encontraba en la nada, cuando no tenía nada, y él quiso irse hacia un lugar determinado, pero Dios le dice: no, Isaac, yo no quiero que tú te vayas a Egipto, tú te vas a ir al lugar donde están los filisteos. Y ese país donde los filisteos vivían se llamaba Gerar. En Gerar fue la orden que Isaac tenía que llegar hacia ese lugar. Así que Dios le ordena a Isaac habitar en esa tierra, dándole la promesa de que Dios estaría con Isaac. Con mucha seguridad Isaac salió del lugar en donde él se encontraba, hermanos. Se encontraba en ese lugar y salió de ese lugar para irse a Gerar, a habitar junto con los filisteos. Él confiaba en Dios, él confió en la palabra de Dios, él confiaba en las promesas que su padre Abraham había recibido de parte de Dios. Creo de que Isaac
fue en cierta forma un hijo que estaba muy expectante al obrar de Dios en la vida de sus padres. Estoy convencida de que él conoció su nacimiento, él conoció cómo él vino al mundo, de qué manera, de qué forma, cómo Dios a estos ancianos les pudo dar la dicha de tener un hijo en su vejez, y cómo Dios había hecho un pacto con Abraham para que en él sea hecha, que todas las familias de la tierra fueran benditas en Abraham. Promesas para él, promesas para sus hijos, promesas para sus descendientes. Así que Isaac era parte de esas promesas, de las promesas que Dios le había dado a Abraham en que Isaac sería su descendencia de multitudes, de millares y millares de gente. Sería la descendencia de Abraham. Así que se encontraba en ese dilema Isaac, de ir a una tierra extraña, de ir a una tierra lejana, de ir a una tierra con costumbres distintas, con cultura distinta, y ahí tenía que habitar en medio de ellos. Como cuando tú y yo de repente en algún momento de nuestras vidas ustedes han salido a algún lugar y han tenido que ir a otra nación, han tenido que ir a trabajar en otro lugar para ganarse su salario, para ganarse su pan, y han estado en lugares en donde la cultura es distinta al lugar donde tú naciste, en donde la comida, las costumbres, todas eran distintas. Y más o menos tú puedes darte cuenta qué es lo que más o menos sintió Isaac cuando tuvo que tomar su familia e irse a un lugar lejano donde él no conocía, pero él obedeció a Dios, él escuchó la voz de Dios al momento de dirigirse al lugar donde tenía que irse, hermanos. Y ahí para nosotros es una enseñanza para nosotros. ¿Qué enseñanza yo puedo sacar de esta parte cuando Dios le dice, ve a ese lugar y habita en ese lugar donde yo te envío? Yo creo que la confianza que tuvo y la firmeza de confiar en Dios, Isaac, de saber de que donde él vaya siempre podría contar con la presencia de Dios, siempre podría contar con la ayuda de Dios por las promesas que él había desatado sobre su vida. Isaac tenía una esposa llamada Rebeca, la cual dice la palabra de Dios que era de hermoso parecer. Y cuando él llegó a la tierra de los filisteos, él tuvo temor, tuvo mucho miedo de que lo pudieran matar a causa de su esposa. Pudiendo otros hombres poniendo los ojos sobre Rebeca, entonces él dijo, aquí me van a matar y se van a quedar con mi esposa porque mi esposa es hermosa, mi esposa es bella. Entonces él tiene una idea y empezó a decir que Rebeca era su hermana, que Rebeca no era su esposa, que era su hermana. Entonces el rey Abimelech se da cuenta de que realmente no era así, porque lo ve en una actitud de acariciar a su esposa, y el rey le reclama a Isaac, le dice, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué has dicho que ella es tu hermana y sé que ella es tu esposa? Cualquiera de los hombres de este lugar la hubieran tomado y se hubieran acostado con tu esposa y hubieras traído un pecado tan grande sobre nosotros. Mire, Abimelech, hermanos, a pesar de que era un hombre que no era del pueblo de Dios, pero tenía temor de Dios. Tenía temor del pecado que podía haber caído sobre ellos por causa de Rebeca. Y me hace recordar la historia en Isaac se repite igual que Abraham y que Sara. Igual cuando Abraham también se va a estas tierras, justamente Abraham también llegó a las tierras de Gerar. También llegó al rey de Abimelech. Y también él engañó que su esposa Sara era su hermana. Y al final Abimelech también descubre que realmente no era su hermana, sino era su esposa. Y cuando yo estaba estudiando un poco este libro en Génesis 26 y recordaba la historia de Abraham y decía cómo exactamente se pudo haber repetido la historia de Abraham en Isaac. Lo mismo, las mismas cosas. Posiblemente Isaac se enteró de la osadía que Abraham hizo. Posiblemente lo contaron así como se desenvolvieron en aquella tierra de los filisteos,
y se le quedó en su mente, en su pensamiento, y cuando él tuvo la oportunidad de estar en ese lugar, él dijo, voy a hacer lo que mi padre hizo. Y de ahí es tan importante, hermanos, de poder entender que lo que tú haces no es que tus hijos las consecuencias lo van a llevar, no, sino que los patrones se vuelven a repetir en tus hijos. Lo que tú haces, lo que tú piensas, cómo tú te desenvuelves, cómo tú hablas, cómo tú logras, cómo tú eres, tus hijos se van a replicar en ti. Tú y yo somos espejos para nuestros hijos. Como tú eres, ellos van a querer ser. Los hijos van a querer ser como los papás. Las hijas van a querer ser como las mamás. Y ahí la responsabilidad es, ¿qué es lo que tú como madre, qué es lo que tú como padre estás proyectando en la vida de tus hijos? ¿Qué quieres lograr que tus hijos logren? Date cuenta que la influencia de los padres, que la influencia de una madre sobre los hijos es totalmente, hermanos, totalmente 100% realmente efectivo. Y de ahí la responsabilidad que ustedes tienen como padres de ver cómo sus hijos, cuáles son los valores que ustedes le están dando. Así que posiblemente Isaac se pudo haber enterado de esta historia que pasó Abraham y Sara en la tierra de los filisteos. Y a él le tocó pasar lo mismo. Él vivió lo mismo que vivió su papá, el temor, el miedo a que alguien le quitara la vida por causa de su esposa Rebeca. Él estaba en presión, y muchas veces, hermanos, la presión, muchas veces el miedo van a obligar a hacer cosas que no sean correctas, porque Isaac y Abraham mintieron y eso no fue correcto. Alguien decía hace mucho tiempo, una persona que yo conozco, para justificar su mentira, me decía, pero Abraham también mintió. Como decir, si Abraham mintió, entonces yo también debo mentir. Y no es así. Si la Biblia registra que Abraham mintió, si la Biblia me registra que Isaac mintió, no es para darme a mí o a usted la licencia de que ustedes mientan, sino es para que nos pudiéramos dar cuenta de cuán falibles y cuán humanos eran esas personas, estos personajes de la Biblia. Pero eso no significa que porque ellos recurrieron a la mentira por su temor, por su miedo, nosotros también vamos a hacer lo mismo. No, no es así. No es de esa manera como Dios quiso que nosotros aplicáramos la palabra de Dios. Así que Isaac tuvo mucho temor de revelar que Rebeca era su esposa. Tenía mucho miedo, tenía mucho pavor, tenía mucho temor. ¿Y saben qué es lo que pasa? Creo que en ese instante a Isaac se le olvidó quién era el que le podría guardar a él y a su familia. Él humanamente, hermanos, decidió mentir con respecto a Rebeca para protegerse, para cuidarse, para que no lo mataran, para que nadie le hiciera daño y se pudieran quedar con su esposa. Él por un instante dudó de Dios, de su protección. Por un instante dijo, voy a hacer las cosas a mi manera. Por un instante voy a tratar de solucionar este problema como yo lo puedo hacer, en mi capacidad, en mi sagacidad. Voy a hacerlo yo mismo. Y se olvidó, hermanos, de que realmente era Dios, que aunque él tenía que decir la verdad, y aunque todo el mundo en la ciudad de Gerar supiera que Rebeca era esposa de Isaac, Dios iba a salvaguardar la vida de Isaac. Dios jamás iba a hacer que Isaac perdiera la vida a causa de Rebeca. Pero él dudó, él desconfió de la protección de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros pasamos por lo mismo, y en esa duda y en esa desconfianza de no tener en Dios, entonces nosotros usamos nuestros propios argumentos. Entonces nosotros queremos dar nuestras propias soluciones. Nosotros queremos intervenir a nuestra manera y nos olvidamos que es Dios quien nos va a respaldar, es Dios quien nos va a ayudar, es Dios quien nos va a proteger. Y eso fue lo que le pasó a Isaac, hermano.
Grandes temores, grandes miedos se le apoderó de su vida, de su corazón, y tuvo la necesidad de engañar, pero luego fue descubierto en su engaño. Punto 2, Isaac es bendecido en tierra extranjera. En el versículo 12 al 14, vamos a leer del 12 al 14, dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando Isaac llega a la tierra de Gerar, dice la Biblia, lo registra, que a la vuelta de un año, miren hermanos, el primer año en que Isaac empezó a sembrar, posiblemente los filisteos le dijeron: sabes que Isaac, eres bienvenido, vas a estar en este lugar, en este sitio, vas a habitar en medio de nosotros, te damos la bienvenida, sé bienvenido con tu familia, y aquí vas a estar, no vas a pasar necesidad, aquí en esta tierra no hay hambruna, aquí en esta tierra hay mucha abundancia, así que sé bienvenido. Isaac llegó, estaba ahí, pero dice la palabra del Señor, hermano, posiblemente esa tierra podía haber sido próspera, bendecida, todos tenían lo que ellos necesitaban, no tenían falta de nada, desde el rey hasta todas las personas que vivían y todos los habitantes que vivían en ese lugar. Pero ¿qué pasó? Dice la historia que cuando Isaac llega, a la vuelta de un año, miren hermanos, posiblemente llegó en el mes de enero y empezó a sembrar, empezó a trabajar la tierra. Él empezó a poner la semilla en los surcos de la tierra, y dice que al año, a la vuelta de un año, dice hermanos, que dice la palabra del Señor, cosechó al 100 por 1. Tremenda bendición que había en las manos de Isaac. Cosechó al 100 por 1. Hermanos, su cosecha no fue al 10%, su cosecha no fue al 20, al 30, al 40%, ni al 50%, que es muy buena, ni al 80%, fue 100 veces más. 100 veces más de los mismos filisteos que estaban en la misma tierra. Tremendo lo que Dios hacía con Isaac. Mientras los filisteos también tenían sus posesiones, tenían sus cosechas, pero la cosecha de Isaac era abundante. La cosecha de Isaac era terriblemente grande. La cosecha de Isaac, hermano, era buena, próspera, fructífera. Y él logró en un año lo que sus vecinos no lograron toda su vida. Hermano, esto es hermoso. Cuando yo leí esta palabra, dije, wow, el Dios que nosotros tenemos, hermanos, muchas veces no creemos en todo lo que la Biblia a nosotros nos está diciendo. Muchas veces la iglesia del Señor no sabe de las bendiciones, de todas las bendiciones que reposan sobre nuestras vidas, que están ya determinadas y que ya las habló el Señor sobre nuestras vidas, hermano. Unas hermosas bendiciones, como dice Pedro, primera de Pedro, que son grandísimas y preciosas las promesas que han de darse para cada uno de nosotros. Así que Isaac, hermanos, recibió el 100 por 1, la cosecha de su primera siembra, de su primer año de su siembra, el 100%. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nuestros sueldos sean dados o sean multiplicados 100 veces más de lo que nosotros quizás ganamos? Tremendo, hermanos, tremendo. Y yo personalmente he podido ver eso en nuestras vidas, haciendo memoria en estos meses que estamos pasando.
Y a veces, hermanos, cuando uno piensa en ti, piensas de que tú estás ayudando o sembrando o dando a alguien, que de repente esa persona te pagó mal, que quizás esa persona te traicionó, quizás le dices de todo a esa persona, pero al final te traicionó y tú pensaste quizás que botaste tu plata, que quizás lo dices todo y a cambio de traiciones, a cambio de cosas feas que muchas veces experimentamos como seres humanos. Pero hermanos, Dios está contemplando, Dios está mirando actitudes con las cuales muchas veces nosotros bendecimos a los demás, bendecimos a la gente. Y de verdad que la bendición no viene de las personas, la bendición es del cielo, la bendición es de Dios. Hermanos, y Isaac fue bendecido grandemente, fue un hombre que Dios enriqueció, fue un hombre próspero, hermanos, y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Él llegó, hermanos, quizás sin nada a la tierra de Gerar, porque acuérdense que él venía de una tierra que había hambruna, no había ni un pan, no había cebada, no había trigo, no había uvas, no había nada. Llegó con su familia a empezar de nuevo, No sé cuántos años tendría Isaac, no lo sé, la Biblia no lo registra, pero ya tenía a su esposa Rebeca, por lo menos quizás tendría sus 40 años por ahí. Así que tuvo que dejar todo lo que tenía, todo lo que había logrado quizás en aquella tierra, y trasladándose a otra, pues no tenía nada. No tenía nada y en un año lo tenía todo. En un año se hizo poderoso, en un año se hizo rico, en un año se hizo próspero, en un año se hizo bendecido. Pero ¿sabe lo que pasó con la prosperidad de Isaac? ¿Qué fue lo que produjo en el corazón y en la vida de los filisteos? Porque los filisteos, al ver cómo Isaac prosperaba, cómo sus cosechas eran abundantes, y ellos miraban su parcela y vean que sus cosechas de ellos eran mínimas, entonces se le entró la envidia en el corazón de los filisteos, y empezaron a envidiar a Isaac, hermanos. ¿Y sabe lo que pasa? Aún la envidia llegó hasta el rey de Abimelech. Imagínense, el rey que lo tenía todo, el rey que supuestamente pues era próspero, millonario y todo, pero la Biblia dice que Isaac se hizo poderoso, se hizo grande, posiblemente hasta tenía la riqueza más grande que el rey Abimelech. Así que el rey le pide a Isaac que deje la tierra. Le dice: ¿sabes qué, Isaac? Ya no te queremos tener aquí con nosotros, queremos que te vayas. En otras palabras, Abimelech lo bota a Isaac. ¿Te puedes imaginar nuevamente Isaac en esa situación difícil de haber venido de una tierra sin nada, llegar a esa tierra, y vuelta que de esa tierra lo boten y lo saquen y lo lleven y lo manden a otro lugar? ¿Cómo se habrá sentido cuando escuchó las palabras de Abimelech diciéndole: Isaac, por favor, tienes que irte porque realmente tú te has transformado en un hombre muy poderoso? Así que, por favor, retírate del medio de nosotros. Y así fue como Isaac se va al valle de Gerar. Gerar era la ciudad, Gerar era el país, como decir el centro, ¿no? Donde toda la actividad económica, la agricultura, la ganadería, todo estaba en su auge de bendición, de provisión y de prosperidad. Así que estando en esa cosecha tan hermosa que a Isaac le había hecho un hombre millonario, un hombre próspero, le dice: te vas de aquí a otro lugar, y lo mandan muy lejos. Lo mandan a un lugar muy lejos en donde ellos estaban. Y le dicen, y le mandan ¿a dónde? A un valle. Quizás en ese valle pues no había nada para Isaac.
y quizás era pura tierra y no sabía cómo iba a volver a tener algo para él y para su familia, hermano. En el punto 3, Isaac reabre los pozos. En el versículo 18 podemos ver cómo Isaac volvió a abrir pozos. ¿De qué pozos habla la palabra de Dios? ¿De qué pozos? Cuando estaba leyendo la historia de Abraham con Abimelech, dice la historia de que Abraham cavó pozos y halló agua cuando estaba en esa misma tierra de Gerar. Entonces llamó al rey y le dice: ¿sabe qué? Este es mi pozo, este me pertenece, este pozo va a ser para mí y este pozo va a ser para mi generación. Muy bien, le dice Abimelech, sí, yo confirmo que este es tu pozo. Muy bien, Abraham ya murió, Abraham ya no está, ahora está Isaac. Entonces Isaac volvió a abrir los pozos que su padre había abierto. Pero ¿sabe lo que pasó? Que cuando Isaac o sus pastores iban y cavaban la tierra para tratar de encontrar un pozo con agua, dice que venían los de Gerar, venían los filisteos, ¿y qué hacían? Decían: no, esos pozos son míos, esa agua son nuestras, esa agua no son tuyas. Pero antes de que Abraham encontrara más pozos o tendría que volver a abrir sus pozos, ¿qué había pasado con el pozo que Abraham tenía en Gerar? ¿Qué había pasado con esos pozos? ¿Sabe qué había pasado? Que los filisteos lo habían cerrado. Los filisteos lo habían puesto mucha tierra a esos pozos para que nadie pudiera usar el agua que había en esos pozos. Así que cuando a Isaac le tocó nuevamente reabrir los pozos para que pueda encontrar el agua que necesitaba, para que pueda volver a sembrar, porque acuérdense que lo botaron nuevamente de Gerar ciudad y lo mandaron hacia un valle. Entonces él tuvo que volver a empezar de nuevo. Tuvo que volver a empezar de nuevo, hermano. Y empezaron a excavar nuevos pozos. Y cuando por fin encontraron un pozo, encontraron el primer pozo que se llamaba Esed. Cuando ellos encuentran el pozo y el agua empieza a fluir, vienen los demás moradores y dicen: ese es nuestro pozo. Tú no te puedes adueñar de ese pozo. Esa agua que está en Esed es nuestro. Y empezaron a pelear. Empezó a haber un altercado. Empezó a haber una contienda. Empezaron a haber pleitos entre los pastores de Isaac y los pastores de los filisteos de Gerar. Entonces Isaac, luego que abre este pozo, vuelve a abrir el otro pozo. Él no se hace problema. Muy bien, es tu pozo, no voy a pelear contigo, no voy a altercar contigo, no quiero entrar en pleito contigo. Ese es tu pozo, quédate con ese pozo. Él se iba a otro lugar y abría otro pozo, y luego los mismos pastores se iban detrás de Isaac y volvían a decirle: ese es mi pozo, esa es nuestra agua. Y luego Isaac decía: está bien, esa es tu agua, quédate con tu pozo. Y le tocó a Isaac volver a cavar nuevos pozos más. Y en el tercer pozo que él cavó, gracias a Dios que los pastores se dieron por vencidos y se fueron de ese lugar. Y ese pozo, el tercer pozo que Isaac abrió, se llamó Rehoboth. Así se llamó el pozo, Rehoboth. Ustedes se pueden imaginar, iglesia, cómo se habrá sentido Isaac. ¿Cómo se habrá sentido Isaac de trabajar tanto, de cavar toda la tierra, de excavar para sacar un pozo, y cuando por fin él creyó que de ahí iba a tomar él sus ovejas, su familia, iba a sembrar, vienen y otros se apoderan de su trabajo, luego se va a otro y así sucesivamente? Podemos imaginarnos o podemos ponernos nosotros en los pies
o en los zapatos de Isaac para ver qué tanto trabajo, hermanos, que él tuvo. Y él mismo, Isaac mismo, escúchame, Isaac mismo fue objeto de una gran injusticia, porque esos pozos le correspondían a Isaac, porque esos pozos lo ganó Abraham, su padre. Pero fue objeto de injusticia, fue objeto de una gran injusticia, que se apoderaron de sus pozos, de algo que era de ellos, de algo que a ellos les había costado, desde Abraham hasta él, de haberlo sacado, de haber encontrado donde había agua. Estos pastores de Gerar habían estado tanto tiempo en esa tierra. ¿Por qué ellos no cavaron? ¿Por qué ellos no buscaron donde había agua? ¿Y por qué en menos de tiempo Isaac empezaba a cavar y encontraba agua? ¿Qué de particularidad había entre los pastores de Isaac y los pastores de Gerar, hermanos? ¿Saben lo bueno y maravilloso de esta historia? Es que realmente, hermanos, Dios sabía dónde había agua. Dios sabía en qué parte de la tierra había pozos de aguas vivas. Y era ahí donde Él conducía a los pastores de Isaac para que encontraran agua, y no sean los otros pastores de Gerar que los encontraran, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la bendición no estaba para los filisteos, sino la bendición estaba destinada para Isaac. Y aun cuando lo habían botado de su tierra, aun cuando lo habían sacado de su lugar en donde él estaba prosperando, en donde él estaba siendo bendecido, aún ellos fueron hasta ese lugar a tratar de apoderarse de lo que él empezaba a descubrir y a buscar y a encontrar nuevos pozos para que él pueda usar esos pozos para su sustento, para su manutención, hermano. Quizás Isaac no entendía lo que pasaba. Habrá sido muy frustrante para él encontrar un pozo y que venga otro y le quite. Encontrar otro pozo y venga otro y lo quite. Habrá sido demasiado frustrante, hermano. A ti te gustaría que tú encuentres algo y que tú sepas que eso es tu bendición, y que venga alguien y te quite y se quede con lo que es tuyo. ¿Te gustaría eso? ¿Cómo te sentirías tú? Que tú seas despojado de algo que a ti te pertenece. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se habrá sentido Isaac, hermano? ¿Cómo se habrá sentido este hombre haber pasado todas estas experiencias tan difíciles? Quizás en su mente él habrá dicho, no entiendo. Quizás habrá levantado sus ojos al cielo y habrá dicho, Padre, yo no te entiendo si tú has dicho que me vas a bendecir. Si yo tengo la promesa de mi padre Abraham, la bendición, la multiplicación sobre mi vida, ¿por qué hoy soy objeto de que me quitan todo lo que yo encuentro? Que me quitan todos mis pozos de agua. ¿Dónde yo voy a encontrar agua si todo me lo están quitando? Él empezó quizás a preocuparse, a sentirse triste, a sentirse quizás desanimado, desalentado de tanto trabajo para nada, haber trabajado tantos años para nada quizás. Pero Isaac no se daba cuenta de algo importante, hermano. ¿Sabe algo importante que yo encuentro en esta hermosa historia? Es que Dios no le quería precisamente que él esté en ese valle de Gerar. No era ese lugar quizás la bendición para Abraham, para Isaac. Dios le quería conducir al lugar en donde verdaderamente él iba a ser grandemente próspero y bendecido, como es el lugar de Berseba. Cuando él se va, hermanos, cuando él empieza a sentirse frustrado, empieza a sentirse quizás agobiado por lo que le estaban quitando, no se daba cuenta, hermanos, que era Dios quien lo estaba conduciendo al lugar en donde realmente él prosperaría y donde él estaría siempre firme y obteniendo la promesa de parte de Dios para su vida. El pozo de sed tiene un significado. El pozo de sed
Ese fue el nombre que Isaac lo puso cuando encontró ese pozo. Dijo, este pozo se llamará Esed. Pero cuando vienen los pastores de Gerar y empiezan a disputar el pozo, Abraham le pone un nombre a este pozo. ¿Y sabe qué le significa? Esed significa contienda. Esed significa altercado. Esed significa pleito, hermano. Eso significa. Y algo tan importante que a Isaac le caracterizó, que él se alejó de ese pozo, que él dejó ese pozo, que él se alejó de la contienda, que él se alejó del altercado, que él se alejó del pleito. Él, hermano, no se aferró a ese pozo, no se aferró, dijo, está bien, quédatelo, me voy a otro pozo, porque a Isaac sabía que no era la tierra quien lo iba a dar la bendición a él. Él así hubiera ido a una peña y él excavaba, él iba a encontrar agua ahí, porque la promesa estaba sobre la vida de Isaac. Él sabía que eso era cierto, él sabía que eso se tenía que dar. Así que cuando se va a un tercer pozo, gracias a Dios, los pastores lo dejan en paz. Se van, lo dejan, y a ese pozo Isaac lo llama Rehoboth. Rehoboth. ¿Y sabe qué significa Rehoboth? Significa lugar espacioso para prosperar. Rehoboth significa lugar espacioso para prosperar. Ahora la pregunta es, ¿en dónde nosotros nos queremos quedar? ¿En el pozo de Esed, de contiendas, de pleitos, de altercados? ¿O queremos irnos al pozo de Rehoboth, en donde habrá un lugar espacioso, en donde podremos empezar, en donde volveremos a prosperar, en donde seremos fructíferos, en donde seremos bendecidos? Hermanos, yo quiero dejar Esed. Yo no quiero estar en ese pozo que está lleno de contiendas, de pleitos y de altercados. Yo quiero encontrar el pozo de agua viva. Y el pozo de agua viva se llama Rehoboth. Ese es el lugar de nuestra bendición. Ese es el lugar de nuestra bendición de parte de nuestro Dios, hermanos. Dios nos quiere en Rehoboth. Dios no nos quiere en Esed. Dios nos quiere en Rehoboth. Dios no te quiere en Esed. Dios quiere que dejemos Esed y vayamos a buscar a Rehoboth. Eso es lo que Dios desea para la iglesia, fraternidad cristiana. Iglesia, tienes que escuchar, iglesia, tienes que discernir, iglesia, tienes que entender, tu alma tiene que entender que necesitamos salir de este pozo, porque este pozo no es nuestra bendición. Nuestra bendición está en Rehoboth. Tercer punto, Isaac llegando al lugar donde Dios cumplirá su plan. ¿Dónde va a llegar a cumplir el plan de Dios? Donde Dios nos lleve, iglesia. Ahí Dios va a empezar a cumplir su plan. Muchas veces nosotros malentendemos las cosas de Dios y nos empecinamos o nos encasillamos a una estructura mental. Y muchas veces no tenemos lo que Dios tiene para nosotros porque nos hemos aferrado. ¿Ustedes no creen que para Isaac habrá sido muy difícil renunciar y salir y irse a un valle, volver a empezar cuando estaba muy cómodo y muy próspero en su lugar, en donde ya quizás estaban sus plantas grandes, en quizás ya empezaba a construir una casa, en donde ya tenía su familia estable, y luego tener que volver, irse, salirse y volver a empezar de la nada? No fue fácil, no fue sencillo para él, pero él lo hizo. Él se dejó guiar por el Señor, porque el Señor sabía a dónde lo tenía que llevar. Porque Dios sabía que ese lugar era momentáneo solamente para él. Porque realmente donde él iba a mostrar los verdaderos planes que tenía para Isaac era en ese lugar de Berseba, en donde después Isaac se va a ese lugar. Y en el versículo 23 y 24 dice, y de ahí salió a Berseba. ¿De dónde? De la llanura de Gerar. Salió, se fue. Y de ahí salió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo,
Y esto es para nosotros, Iglesia Fraternidad Cristiana. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó ahí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Él seguía con los pozos. Él seguía con los pozos y Dios empezaba a guiar donde estaban los pozos de abundancia agua para bendecir a su siervo Isaac. Cuando él estaba estable ya, volviendo a empezar nuevamente en Berseba, dice la palabra de Dios que Abimelech junto con sus capitanes fueron a ver a Isaac. Imagínense, Isaac nuevamente ya estaba en otro lugar y ve de lejos que se viene por ahí Abimelech, el rey, sus capitanes, los soldados. Y seguramente Isaac dijo, ¿qué pasa de nuevo? ¿Me botarán de esta tierra? Nuevamente, ¿a dónde me iré con mi familia? ¿Qué habrá pasado por el corazón y por la mente de este hombre de Isaac? Y cuando los ve llegar, Isaac le dice a Abimelech, ¿por qué vienen ustedes a mí? ¿Por qué vienen a mí si ustedes me botaron? Ustedes me han botado de su tierra. ¿Por qué vienen a mí? ¿Y saben lo que le respondieron? ¿Saben lo que le respondió el rey a Abimelech, a Isaac? Le dijo, hemos visto, mire, hemos visto que Jehová está contigo. Y queremos hacer un pacto, que no nos hagas mal, porque tú eres el bendito de Jehová. Al fin Abimelech, sus soldados y todos sus moradores reconocieron que la bendición, que la causa de la bendición en ese lugar era por Isaac, que en Isaac estaban determinadas todas las bendiciones que Dios derramaba en ese lugar. Ellos reconocieron que Isaac era el bendito. Ellos reconocían que Isaac, donde él estaba, donde lo botaban, donde él se iba, siempre era bendecido, siempre era próspero. Porque la prosperidad y la bendición de Isaac no dependió de lo que él tenía, de lo que él lograba obtener, o no se aferraba a nada. Él sabía que aunque se iba a la punta del cerro, la bendición le seguía a él. Él estaba marcado con una palabra, con un pacto de bendición. Tú y yo estamos marcados con palabras de bendición sobre nuestras vidas, hermanos. Así que donde nos vayamos de este lugar, nos vamos a tener que ir de este lugar. Pero es necesario que dejemos este lugar lleno de pleitos y de contiendas para llevarnos a encontrar un pozo donde nos dé la paz, donde nos pueda dar la calma. Mientras más rápido nos salgamos de este lugar, más rápido estaremos bajo esa bendición que siempre ha estado presente en nosotros, pero que nunca se efectuó, que nunca se ejecutó, porque estuvimos siempre metidos en nuestra cabeza en ese pozo donde nos trajo tanta aflicción, en ese pozo donde nos trajo tanta contienda, en ese pozo donde nos trajo tanto dolor, tantas lágrimas, tanto llanto. Hermanos, y Dios no nos quiere que vivamos en esa situación. Dios no quiere que sigamos viviendo así. Cuando tenemos algo más especial, cuando tenemos algo más grande, algo más sublime para nosotros como iglesia, hermanos. Llegará el momento, hermanos, que cuando estemos en el lugar donde Dios nos provea y empecemos a crecer, empecemos a levantarnos, todos nos dirán, verdaderamente ellos sí son bendecidos de Jehová. Verdaderamente ellos sí son los siervos de Dios. Y llegará el día en que Dios hará la diferencia entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve, hermano. Yo creo que es tiempo de dejar nuestro pozo que nos ha traído daño, que nos ha traído dolor. Es tiempo de dejar ese, es tiempo de dejar ese, y es tiempo de buscar nuestro Roboat. Busquemos nuestro Roboat, hermanos,
que son aguas vivas. Ahí obtendremos agua viva, ahí nos saciaremos de agua verdaderamente viva, de esa agua que salta para vida eterna, hermano. Ya es tiempo de levantar, ya es tiempo de poder empezar, y es tiempo de salir, y es tiempo de levantar y vayamos a otra tierra, vayamos a otro lugar, empecemos de cero, empecemos de nuevo, porque la bendición se va con nosotros, hermano. La presencia de Dios se va con nosotros, no importa si estemos en un rancho, no importa así hayan esteras sobre nuestro cabeza, aun cuando haya nada de repente en nuestra cabeza o esté el cielo, la presencia de Dios irá con nosotros. La presencia de Dios siempre nos va a acompañar, iglesia, pero es necesario, importante, de que nosotros podamos tener esa confianza en el Señor. Yo quiero mi Rehoboat, yo necesito cavar un pozo nuevo, yo necesito encontrar un pozo nuevo, el pozo de mi bendición, el pozo de mi prosperidad, el pozo en donde fructificaremos, en donde todas las promesas que recibiste como iglesia de bendición serán realidad. Pero muchas veces, hermanos, nos hemos enfrascado en un lugar aferrándonos cuando Dios no nos quiere ya en este lugar. Ya Dios nos quiere en una posición distinta, en una posición diferente, hermano. Iglesia, Fraternidad Cristiana, que esta palabra, hermanos, que he traído en esta noche pueda llegar a calar en lo más profundo de nuestro corazón y podamos, hermanos, ser sensibles a la voz de Dios y no dilatemos el tiempo y no pasemos el tiempo cuando es hoy y es ahora en que nosotros tengamos que tomar nuestras familias y tengamos que seguir avanzando. Tú no crees y no piensas. Muchas veces nosotros pensamos es injusto, sí es injusto. Para Isaac fue injusto perder sus pozos. Para Isaac fue injusto haber hecho tanto trabajo. Para Isaac fue injusto encontrar el agua y que otros la aprovecharan. Él sufrió esa injusticia, pero él tampoco no se quedó llorando Isaac porque le quitaron su pozo. Él se fue confiando que donde él iba encontraría muchos pozos más, porque la bendición siempre estaba reposando sobre la vida de Isaac, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que terminar de entender. En nuestra mente podemos decir es injusto, sí. Es injusto por donde lo podamos ver. Es injusto. Pero tú no te has puesto a pensar de que esa injusticia Dios le está usando para entregarnos algo mejor. Tú no estás entendiendo que Dios está produciendo y provocando todo eso para que por fin podamos despegar como iglesia, como ministerio. No nos hemos puesto a pensar que cuanto más nos aferramos a algo, más lejano se nos hace lo que nosotros realmente anhelamos y deseamos en el Señor para nuestra iglesia Fraternidad Cristiana. Somos nosotros los que determinamos cuánto tiempo seguiremos aquí, cuánto tiempo seguiremos altercando y pleiteando en este pozo de sed, o decidimos a buscar un pozo nuevo. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias te doy porque eres un Dios que nos hablas a través de la Escritura, porque eres un Dios que nos hablas a través, Señor, de las historias que tus hijos, que tus siervos también tuvieron que vivir y que también tuvieron que experimentar. Pero, Señor, tú eres el que guías, tú eres el que conduces, tú eres el que hace las cosas. No es el diablo que nos roba, no es Satanás que nos quita. Eres tú quien estás haciendo y provocando todo lo que hoy nosotros estamos pasando, lo que hoy nosotros estamos viviendo, Señor. Pero siempre es
para darnos algo mucho mejor, para darnos algo mucho más especial, Señor. Amado Espíritu Santo, en esta hora he tomado tu palabra, Señor. En esta hora necesitamos encontrar ese pozo de agua viva. En esta hora necesitamos ir detrás de ese lugar. En esta hora necesitamos algo nuevo, distinto, diferente, un volver a empezar. Quizás nos sintamos sin fuerza, sin ánimo, quizás nos sintamos que estamos ya de edad avanzada y no quisiéramos volver a empezar. Hay tantas situaciones, hay tantos pensamientos que quizás en nuestra mente, Señor, existe. Pero Padre, ayúdanos a sobreponernos en lo que pensamos o en lo que nuestra mente nos bombardea, Señor. Y ayúdanos a ver esta historia maravillosa de Isaac. Ayúdanos a ver esta historia con un final hermoso, que aun cuando sus enemigos complotaban contra él, aun cuando todos querían cerrarle los pozos, robarle su bendición, su siembra, lo que él había logrado en ese país, ser próspero, un hombre poderoso, un hombre fructífero, nada ni nadie podía detener lo que tú habías determinado sobre la vida de Isaac, Señor. Y nada ni nadie va a determinar lo que tú has planeado, los planes que tienes para nosotros, lo que tú estarás confirmando sobre nuestras vidas, Señor.